Buenas, mucho gusto. Quien les habla es Harrison Paz del área de licenciatura en deporte a la educación física. Hoy voy a hablar sobre lo visto en la asignatura a las ciencias de deportes. Pues voy a comenzar con la primera diapositiva. Voy a hablar un poco, solo voy a hacer como un resumen de lo visto porque en verdad es muy amplio el tema que hemos tratado durante el semestre. Bueno, en este club de revista, en esta primera actividad de la asignatura de Ciencias del Deporte aprendí sobre algunos autores, especialmente el deporte que ha venido pasando por una serie de etapas y evolucionando, el cual se va adaptando de alguna manera a la sociedad y en nuestra vida cotidiana. También hay tres tipos de prácticas deportivas, que son deporte pedagógico, deporte para todos y deporte por competencia. Igual observé en el texto cosas muy importantes como frases que no había escuchado antes, como por ejemplo: ocio es aquella actividad que se realiza en tiempo libre como actividades deportivas, lúdicas, entre otras. Bueno, aquí en este espacio hablamos un poco sobre los autores y su teoría que tenían sobre el deporte en sí. Pues como por ejemplo la teoría de Saúl García Blancos, que hablaba sobre la interpretación de un profesional de la educación física se demuestra con el origen del deporte, se encuentra enraizado en las actividades lúdicas de la sociedad. Pues eso más o menos fue la teoría de ese autor. Y también habían otros autores como David Leonardo, Pedro Ángel, Javier Olivera y Carmen Huera. Pues eso fue lo que hablamos sobre eso y eso fue lo que más o menos entendí sobre ese tema tratado ahí. Ya pasando a la siguiente, aquí, ¿qué son las ciencias del deporte? Bueno, no voy a leer lo que dice ahí, pero en este espacio vimos un documental basándose en eso de la ciencia del deporte, que eran los objetos de estudio, objetos, los diferentes qué es el deporte en sí, a lo que se trataba y cómo es que se involucraba en la sociedad y los paradigmas. Eso fue lo que hablamos en ese espacio. Y vimos los modelos del deporte, que son deporte por salud, deporte de nuevas tendencias, deporte de tiempo libre, deporte estética y deporte por competencia. Esos fueron los modelos que vimos también ahí, que lo vimos ya, fue en el encuentro. Y ya pasando a la siguiente, aquí, crítica cinematográfica. En este espacio aprendí muchas cosas que he visto en la vida real, pero no le había puesto mucha interés e importancia hasta ahora.
ya que me di cuenta por medio de los diferentes documentos y la manera en que influyen el deporte en nuestra sociedad, cómo está valorado y se apoya en diferentes áreas. Decía que uno de los documentales, el deporte es la patria del país con la que más se identifica. Bueno, en este espacio vimos unos documentales colombianos que hablaban sobre diferentes áreas deportivas, como por ejemplo deporte excluido, algo así, pase y cómo es que era eso. Bueno, ahí estaban varios diferentes deportes que hablaban, documentales que hablaron sobre eso, sobre la guerra, cómo se involucraba el deporte ahí en la guerra, sobre la exclusión de las mujeres, que era fútbol femenino, que hablaban sobre eso también. Vimos todo eso, cómo las mujeres las menospreciaban por, por jugar fútbol, que no, que las mujeres no nacieron para eso, sino que estaban destinadas a hacer otras cosas. Eso fue lo que vimos ahí en este espacio de la asignatura. Bueno, ya pasando a la siguiente área, aquí donde dice conociendo mi comunidad. Bueno, en este espacio, como dice conociendo mi comunidad, lo basamos en investigar sobre la comunidad donde cada uno vivía, los escenarios deportivos que en ella estaban y cómo desarrollaban las actividades y cómo eran ¿cómo decir? Los profesores deportivos de aquella actividad. Incluso hicimos de la comunidad. Incluso hicimos una entrevista haciéndole una serie de preguntas a los profesores sobre dichas áreas y vimos la capacidad que tienen, el interés, cómo desarrollan las actividades en la comunidad, qué propósitos tienen, a qué se dedican, cosas así. Eso fue lo que vimos en ese siguiente espacio. Ya pasando a la siguiente. Plan local de deporte. Bueno, en esta actividad nos basamos ya en el municipio de Cali. Hablamos un poco sobre un plan de local de deporte de Cali, cómo fue desarrollado, cómo se manifestó, qué impacto tuvo, qué expectativas, cosas así. Hablamos sobre este espacio. Incluso leímos un documento que se basaba en todo lo que había hecho el municipio de Cali durante mucho tiempo y cómo venían desarrollando las actividades deportivas y cómo iban fortaleciendo eso. Incluso buscaron alternativas de conseguir, ¿cómo decir?, profesores de educación física o deporte que ayudaran a fortalecer algunas áreas que estaban ya decayendo mucho en el municipio de Cali.
Bueno, eso fue lo que vimos ahí. Y muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo. Quien les habló fue Harrison Paz, del área de licenciatura en deporte a la educación física. Muchísimas gracias. Hasta luego.